Hola, bueno, ¿cómo están? Ya estamos junto a nuestros panelistas habituales, expertos electorales, para analizar la realidad electoral aquí en nuestro podcast Detrás de la Noticia, que cada lunes hacemos desde el Líbero para ustedes en distintas plataformas. Don Pepe Out, don Darío Paya, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, compañeros, muy bien. Qué bueno, iniciando laboralmente ya esta segunda quincena de enero, además con todo el tema de la pandemia que nos amenaza, ¿no?, por todos lados, y amenaza la posibilidad de descanso en febrero. Eso es lo complejo. Pero lo que nos tiene en este minuto convocado es el tema electoral. Yo quería, una semana después de la inscripción de las listas, que se cerró el 11 de enero, ya hemos tenido todos la posibilidad de mirar, observar y hacernos una especie de imagen respecto de lo que ocurrió en estas inscripciones. Por supuesto que la prensa se ha ido mucho por el lado de los personajes, de las figuras, de las controversias, pero yo creo que hay bastante más ingeniería electoral de fondo que podemos analizar. Partimos hoy día, si quieres, Darío, por ti. Cuéntanos cuál es tu mirada general respecto a lo que fue este proceso de inscripción de listas. En el entendido de que no haya novedades dramáticas cuando nos diga el servicio electoral qué candidaturas sobrevivieron y no. Ya hemos visto que a la hora de inscribir las candidaturas se pueden producir errores cataclísmicos y graves y serios. En el entendido que esta cosa se consolide como se nos ha descrito en esta semana, yo creo que desde el lado del pasillo que yo veo esta conversación, las noticias son buenas porque más allá de la incomodidad de algunos, de 24 horas que yo creo que para el periodismo político fueron deliciosas, digamos, con esto de la bajada de una candidata porque se había inscrito otra, en fin, todo ese boche, más allá de todo eso, creo que son buenas noticias porque se logró consolidar en una lista única la participación de proyectos políticos diversos y competitivos entre sí, pero que, en fin, toda la matemática una y otra vez sugiere que lo correcto era que fueran juntos y además sin olvidarse que por dramática que sean las diferencias en 10% de las cosas en las que creen estos proyectos políticos, están de acuerdo probablemente en el 90% restante. Entonces no es tan raro que vayan juntos. Lo de Tere Marinovich, ¿a ti no te incomoda, no te inquieta? O sea, encuentro absolutamente fundamental que hayan ido dentro del pacto. Los costos de haber ido por fuera son gigantescos. Pero en fin, yo no voy a cuestionar las opciones de gente que se sintió incómoda al punto de querer salirse, o sea, bajarse de este tren, más allá de que puedan o no puedan. Pero a lo mejor es que le pasa a todos los que en algún minuto y parte importante de nuestra vida hemos hecho vida dentro de un partido, en que es una realidad que para uno es evidente a diario, de que no todos los que están en un partido, ni siquiera en un partido, ¿para qué te digo en una coalición?, están ahí exactamente por la misma idea. Como yo siempre decía, la declaración de principios de la UDI, no sé, pues tenía 28 o 27 principios. No creo que haya habido nadie que no creyera en alguno de los 28. Pero claramente había gente a la que les interesaba mucho más una parte que la otra. Pero en fin, lo central, como te digo, es que se consolidó por el lado de los partidos de derecha, centro-derecha, una lista única, y al frente quedó una realidad un poco más fraccionada. Creo que hicieron un esfuerzo importante de reducir ese fraccionamiento, que creo que puede hacer una diferencia importante. Ahora, a la hora de proyectar estos números, yo te confieso que al menos a mí, tratándose de una elección tan distinta,
en que uno no sabe usar como referente las parlamentarias anteriores, los resultados de plebiscito reciente, un promedio entre las dos cosas, con escaños reservados, eligiendo en el caso de los constituyentes un cargo que yo no sé cómo el grueso del país se va a acercar a esos candidatos, cómo los va a distinguir de los candidatos a concejal y alcalde. Es tan distinta esta elección que yo no me atrevería a hacer una proyección de números, pero obviamente el hecho de haber consolidado una lista única es muy importante. Pepe, ya con una semana de distancia, ¿cuál es tu reflexión? La verdad es que lo que se puede decir hoy no es tan distinto de lo que dijimos el martes, porque el CERVEL no ha liberado toda la información. Y la información más relevante, particularmente aquella referida a cuántos independientes en cada distrito, cuántos independientes individuales, cuántas listas independientes y cuál es ese carácter de esas listas. Entre paréntesis, el CERVEL va a tener que resolver un tema muy peliagudo, que es la aceptación o rechazo de la lista de una empresa, de Feliz y Forrado, ¿no? Feliz y Forrado, que reclutó candidatos pidiendo cuota de incorporación a su negocio anual. En consecuencia, va a tener que resolver y seguramente va a haber ahí un contencioso porque van a ir al Tribunal Electoral si el CERVEL hace lo que yo creo tiene que hacer. En fin, pero comparando con la elección anterior de diputados, porque es sobre esa matriz que se construye esta, tú lo que ves es una lista de derecha, lo mismo ahora, una sola lista, y ves donde hubo 3 listas de oposición, en realidad eran de gobierno entonces, hoy día ves 2. Había una lista de la Democracia Cristiana, había una lista de la ex Nueva Mayoría, el resto, y había una lista del Frente Amplio. Ahora hay una lista del Frente Amplio con el PC y Colgajos, y hay una lista amplia con los partidos de la ex Nueva Mayoría o la Concertación, más algunas adquisiciones, Evópolis, o sea, Ciudadanos, PRO y Colgajos del Frente Amplio en su proceso de desmembramiento. Hasta ahí las cosas están relativamente perfectas. La dispersión del voto va a venir, naturalmente, de la multiplicación de opciones y habrá que ver qué representan esas opciones, qué voto buscan esas opciones. La mayoría, al parecer, apuntan más bien al voto del apruebo. La derecha hizo una opción por el voto del rechazo, digamos una opción preferente, llamémosle así, por el voto del rechazo, al incorporar a José Antonio Kast, que se convirtió rápidamente en vocero de la lista, porque fue el único que osó a la salida del CERVEL esbozar alguna comunicación, y yo creo que es lo que va a tender a ocurrir. Y con el lío de Marinovich, por supuesto, levantaron mucho más todavía de lo que se debía, a mi juicio, el tema de que en la lista va la posición de Kast y particularmente con algunos de sus voceros más radicales. Pero la proyección yo no la puedo hacer sin saber si fuera solo esta que tú me dices o que sale en los diarios, es decir, 3 listas nacionales compitiendo con algunas pequeñitas listas solo en algunas regiones, los verdes por acá, el conservador cristiano por allá, etcétera. La verdad es que habría un pronóstico muy favorable para la oposición. Sin embargo, todo indica que la proliferación de listas independientes, algo así como asambleas territoriales en algunos lugares, o cabildos territoriales, lista del pueblo en otros lugares, independientes no neutrales, en fin, pareciera ser que la mayoría de ellas apunta a disputarle el concepto de lista del apruebo o apruebo con dignidad. Como tú ves, las 2 listas te disputan cuánto del apruebo está en una y en otra, pero es muy probable que buena parte del apruebo también esté en esa multiplicidad de listas y obviamente
una lista que en el distrito 10 saque 3, 5, 7, 8%, es voto perdido y por lo tanto disminuye la elegibilidad de las listas opositoras sin duda. O sea, lo que tiene garantizado de todas maneras la lista de Chile Vamos más republicanos es una sobrerepresentación en la Convención Constitucional respecto de la proporción de votos que elija. Eso está garantizado. La pregunta es cuánto, porque tú te puedes sobrerepresentar, por ejemplo, la vez pasada sacó 38 y tiene el 46% de la Cámara. Es decir, te sobrerepresentaste un 25%, pero perfectamente podrías sobrerepresentarte un 35% o al revés, un 5 o un 10%. Oye, hay un dato, Eduardo, para poner en perspectiva esto. El cálculo lo hice en su minuto del 2017. Si tú hubieras eliminado una de todas las listas en que se dividió el voto de izquierda en la parlamentaria, incluso alguna de las chicas, el solo meter esos votos a la lista grande, a la nueva mayoría en ese minuto, y creo que funcionaba también metiéndolo en la segunda, significaba que la derecha terminaba en lugar de, ¿cuántos tiene hoy día Pepe? 70, 69 votos. 72. 46%. 72, terminaba bajo el umbral de los 3/5, que era el 62 asientos. O sea, era un acantilado. Claro, lo que pasa es que esa cuenta la saqué cuando varios de los que se eligieron como independientes todavía no se metían formalmente, digamos, no se alineaban. Pero lo que te quiero decir es que sacando los mismos votos a la derecha, algo que pasaba al otro lado, con la más chica de las listas, decidiendo meterse y sumando sus votos en uno de los grandes pactos, significaba este otro lado quedar bajo el umbral de los 3/5, que es como el santo grial, ¿no? Déjame hacer una reflexión asociada a eso, porque yo no creo que tenga solución electoral un problema o una realidad que es social. La derecha es una y la izquierda es múltiple. La multiplicidad de actores que desean representar las ideas de la derecha en las distintas instancias democráticas son perfectamente domesticables en un corral. Es imposible meter dentro de un mismo corral a expresiones que son nítidamente antisistema, que jamás votarían por un repugnante socialdemócrata, ¿ah? Ni se aliarían con un repugnante socialdemócrata, porque lo que quieren es otra cosa, y al revés. Entonces, cuando uno dice, si los uniera, ganaríamos o disminuiríamos la presencia de la derecha, el problema es que no es unible. No es real, claro. Mi tesis es más provocadora. Si tú hubieras logrado parir la chancha y hacer una sola lista opositora, le habrías dado un crecimiento electoral a las listas del pueblo y demás, pero tremendo, porque el esfuerzo de meter adentro y de bajar a, no sé, cientos de personas de sus candidaturas, habría generado un impacto donde las listas que se reclaman de izquierda habrían hecho su agosto. Claro. Oye, súper interesante. Quiero llevarlo a otro tema. Paula Narváez, esta semana que acaba de pasar, ella finalmente rompe su silencio después de más o menos unos 20 días de deliberación y reflexión desde que salieron las primeras noticias de que su nombre podía estar. Ella lo hace a través de un video. Ayer Carlos Peña, en su columna en el Mercurio, yo diría que le da un espaldarazo, de alguna manera dice que ella sí puede ser y tiene todas las características en cuanto a la persona, en cuanto al estilo, en cuanto al modo, en cuanto a lo formal, pero en cuanto al fondo es donde él pone un signo de interrogación y dice, si va a venir ella, en el fondo, a revivir el proyecto Bachelet, yo creo que por ahí no va el camino. Y ella, de hecho, da una entrevista después en Canal 13, casi que tomando apunte de lo que dice Peña y tratando de desapegarse un poco del tema Bachelet.
¿Cómo lo ven? Partimos por Pepe Out. ¿Qué te parece la irrupción de Paula Narváez? Bueno, cuando apareció Paula Narváez, yo dije, se acabó la pelea en el PS. Estaban todavía Elizalde y Insulza, ya no están, efectivamente. Puse un tuit diciendo se va a aprobar por unanimidad la candidatura, cosa que va a ocurrir. Y hecho eso, saca al PS de la marginalidad en la conversación presidencial, en primer lugar. Cumple ese rol de unificar al Partido Socialista y de ponerlo en la discusión presidencial. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿tiene opción en una primaria de la centroizquierda con el ganador de la primaria del PPD, que entre paréntesis, más que primaria abierta, parece una interna con todos los desaguisados y maquinismos y demás de una interna, que yo creo que ellos han desaprovechado una tremenda oportunidad. Cuando tú tienes dos candidatos, como es el caso de la UDI, cuando tienes dos candidatos, guardando las proporciones de escala, naturalmente, en este caso, pero tienes dos candidatos que son los principales de tu bloque, y haces una primaria, una tremenda oportunidad. Ellos la han dilapidado, pero de manera brutal. Heraldo se quedó de presidente del partido pagando todos los costos de la negociación, en fin. Y por lo tanto el que gane esa primaria la va a ganar primero una primaria muy pequeña y segundo con mucho daño colateral. Yo creo que una candidata sostenida por el conjunto del Partido Socialista pasa a tener inmediatamente un protagonismo en la primaria de la centroizquierda. Si yo fuera una agencia publicitaria y me preguntaran por el perfil del candidato para la centroizquierda, si se parece, me dibujan a Heraldo Muñoz o a Pancho Vidal o a Carlos Maldonado y me dibujan a Narváez, obviamente yo me inclinaría por algo más parecido a Narváez que a Maldonado. ¿Ah? Es decir, prefiero a alguien de segunda fila de los gobiernos de la Concertación que un protagonista absoluto. Prefiero a alguien de los 40 que de los 60 o 70. Me refiero a años. Prefiero a alguien mujer que hombre en este contexto. Ahora tiene razón Peña, ella tiene todas las características, los signos exteriores, digamos. ¿Ah? La pregunta es si tiene el fondo y si tiene la capacidad de construir detrás de ella. Pero yo tengo la impresión, si hubiera que apostar hoy día, yo apostaría a que Paula Narváez se va a llevar el gato al agua en la primaria de la centroizquierda, porque no va a haber primaria opositora si la centroizquierda no tiene opción de ganarle al candidato de la izquierda. Van a ir a primera vuelta, naturalmente, donde sí tiene alguna opción, o tendría alguna opción. Yo pongo mis fichas, fíjate, dentro del cuadro de falta de favoritismo, por supuesto, de la centroizquierda en esta disputa, pero creo que tiene más opción con alguien como Narváez que con alguien como Vidal o similar, de pelear la primera vuelta y de pasar a segunda. Perfecto, Darío. Me llamó la atención la metáfora que usó Pepe, esto de asociar a la solución, esto de llevar el gato al agua, porque la actitud con que ese gato va al agua puede ser compleja. Pero de alguna manera, fíjate, iba a ser mi tercer comentario, pero voy a partir por ahí, a propósito de lo de Peña. Es que yo creo que la clave puede ser, aquí estamos jugando al juego de los mentirosos, de irnos de tesis, de algo que yo desde luego no sé. Para mí me parece plausible la siguiente tesis, que para prosperar, lo que la candidata Narváez, a la que googleé para conocerla bien, no deba meterse mucho en el fondo. Porque si el fondo es uno que deja, que hace guiños hacia el Frente Amplio y hacia el PC y hacia ese lado, digamos,
para ser competitiva con esa esquina del escenario que es donde hoy día está la energía política en la izquierda chilena. Pierde la capacidad que tiene de evitar que siga derivando hacia expresiones socialdemócratas de toda data, digamos, y candidatos de centro o moderados que puede ofrecer la derecha, que pudiese ser uno de los problemas que se quiere solucionar con Narváez, digamos, porque, no sé, desde donde yo miro todo aquello, que es muy de lejos, me puedo imaginar sectores de la democracia cristiana más tradicional que definitivamente no se sintiesen representados por otras de las candidaturas que estaban empezando o tratando de surgir, mejor dicho. Eso sí le hace un guiño hacia la izquierda. Bueno, y si hace cualquier guiño hacia el centro, imagínate lo que pasa en la izquierda. Entonces yo creo que ella puede ser que vaya a tener que mantener un meticuloso silencio respecto del fondo y avanzar en torno o montada en el endorsement, este respaldo, esta recomendación, con lo que eso representa de la expresidenta Bachelet, la influencia del PS, etcétera, etcétera, y sus características personales. El gran problema de ella va a ser lo desconocida que es. Hoy día la academia creo que dice que es 40%, pero cualquiera que haya hecho o lea encuestas se da cuenta que la realidad es un número mucho más chico. O sea, a la gente le preguntan, ¿lee el diario? Sí, por supuesto. Pregúntales qué leyeron en el diario hoy día y te das cuenta que no. Y en general la gente cuando le preguntan, ¿conoce a esta persona? Se dice sí, y a veces de buena fe. Y tú le preguntas quién es y descubres que... Pero en fin, lo que es evidente es que es poco conocida y eso va a ser un problema, pero pensando como agencia, como hacía Pepe, gente que uno supone está detrás de esta, no se puede decir operación, porque operación suena a algo clandestino y negativo, pero de este dedazo, digamos. Iniciativa. De esta acción política, de decir, es poco conocida, no es malo eso, porque eso es más moldeable. Más plástica la candidatura. Y mi último comentario es como con una dosis de Narváez se simplificó parte importante del cuadro político, lo que decía Pepe, los candidatos del PS. No sé si con una segunda dosis se solucionarían los problemas del PPD. Yo creo que eso probablemente requieran algún tipo de internación, digamos, un tratamiento más con antiviral, no tengo idea, la metáfora ya se me enredó. Pero el efecto, lo que es evidente es que el efecto político, y probablemente sea para mí lo más sustantivo. Al final el PS es el que es, tiene la influencia que tiene, actúa como actúa, y el PS se ordenó. Por tanto, esta candidatura es de verdad. Siendo más o menos conocida, durará más o menos, llegará, pero es en serio. Oye, se nos acabó el tiempo. Yo tenía un tercer tema que era hablar de Ignacio Briones. Viste que se bajó Felipe Kast, no sé si se subió alguna vez, pero ya está afuera. Y se habla de Ignacio Briones en Evópolis. En 30 segundos, ¿vale la pena tocar a Briones o nos vamos a la próxima semana, dejamos a Briones para la próxima, o a ustedes les parece que es una irrupción que vale la pena salirnos del margen del tiempo? Pepe. Mira, yo creo que Briones tiene una tremenda dificultad, que es que desembarcar del gobierno el ministro de Hacienda a un año del término del mandato es una cosa dura para el gobierno, casi última. Y ese desembarco es posible si tú tienes, como lo quería Monkever en su partido para presidirlo, una alfombra roja. Pero
está notificada una competencia. Y en competencia es muy difícil que tú consigas que un ministro de Hacienda sea el candidato. Kast ya no era candidato hace rato, y por lo tanto la pelea por la sucesión ya estaba abierta, ¿ah? Y los consejeros ya están movilizados, en fin. Yo creo que más bien se va a dar una disputa entre Luciano Cruzcoque y Pancho Undurraga. ¿De acuerdo? No creo que la operación requeriría mucha unanimidad y mucha limpieza, y no lo dificulto que ocurra así. ¿Y Darío? Ignacio Briones. Yo esperaría que renuncie, fíjate, porque creo que, salvo que él estuviera buscando una manera de salir del gobierno, que es otra cosa, y que esto es una manera obviamente muy elegante y que tiene algún valor en sí, pero eso yo no lo sé, no lo sé, porque para el gobierno evidentemente que sería complejo que saliera en este minuto. Y salvo que hayan números muy desconocidos, para mí por lo menos, tampoco es que él renuncie para asumir una candidatura que lo lleva directo a la moneda. No. Así que yo creo que esperar más mejor. Así lo haremos. Esperaremos más mejor. Oye, sí, hasta el próximo lunes, ya se nos fue el tiempo completo. De nuevo, muchas gracias. Esperemos que la pandemia mejore, y nos mantendremos, por supuesto, al tanto de las cosas que vayan pasando. Darío Paya, Pepe Out, como siempre. Muchísimas gracias. Buena semana. Chao. Que estén muy bien. Buena semana.